Bueno, pues ya no nos pudo acompañar más Liliana, pero pues nos quedamos con Inés, que también es muy importante escucharla. Bueno, por ejemplo, esta Liliana tocó un tema muy importante que es con respecto de que ya no puedes decir nada, en pocas palabras. Por ejemplo, ¿qué sucedió con Rodrigo Iván Cortés y su fundación, que creo que es Fundación Frente Nacional por la Familia, ¿no? Que Sí, igual tenía algunas publicaciones en su página pronunciándose al respecto, ¿no? Del tema, o sea, no de este tema en específico, sino de otro que tenía que ver con esto. Este, y este, y pues, ¿qué le dijo el INE? Me bajas tu publicación y te abstienes de comentar de esto. Ese INE que el año pasado, si no me recuerdo, o este año, varios salieron a defender. Es así es. impresionante, ¿sí? ¿Por qué es impresionante? Porque la gente piensa que la democracia es el INE y que sin INE no hay democracia. No están equivocados. El Instituto de la Democracia Mexicana puede llamarse INE, puede llamarse IFE, puede llamarse Colegio Electoral. Su única función es garantizar la democracia. Y aquí la situación muy importante es que para que exista democracia debe existir la libertad de expresión, misma que en estos momentos no existe, porque todo el tiempo está en peligro. Si no son estos grupos minoritarios de la comunidad LGBT, es el presidente contra quienes pensamos diferente. Nos exhiben sus mañaneras, nos tilda de corruptos, de aspiracionistas, de whatever, ¿sí? Y pues no, porque claramente lo dice la Constitución. No vamos a ser víctimas de persecuciones por pensar diferente, por expresar lo que realmente sentimos. Y no le estamos faltando el respeto a nadie, puesto que además de todo, esto es un tema nuevo. Esto es un tema que no a todo mundo le termina de cuajar. A nosotros sí, por eso estamos hablando del tema. Y porque nos cuaja, estamos alertando de los problemas que pueden ocurrir si seguimos permitiendo esto. Otra de las situaciones, diputado Gabriel Cuadri, por llamar señor a Luevano, fue multado, fue sancionado y todavía le tuvo que dar un beso a Luevano. Eso ya va muchísimo contra el honor y dignidad de cualquier ser humano. O sea, por quedar bien con una comunidad, que en este programa no queremos desconocer que sí sufre discriminación y todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Por querer quedar bien con esa comunidad, se están violando los derechos humanos de otras personas, de otros seres humanos. Y eso es algo que debe de acabar ya, porque si no, al rato entonces, ¿con qué cara vamos a decir que México tiene Estado de Derecho? Cuando hoy por esto se está pulverizando. Y además de todo, están modificando la Constitución para hacer de estas arbitrariedades algo legal, algo que esté respaldado por la Constitución, cuando la Constitución simple y llanamente es un pacto social, es un contrato social, un contrato que suscriben los mexicanos y que con respecto de este tema no se nos ha consultado absolutamente nada. Llegan a imponerlo. Es, con todo el respeto del mundo, una verdadera mentada de madre lo que en estos momentos estamos viviendo. ¿Qué opinas, Inés? Y perdón por mi lenguaje florido. No, adelante. Sí, la verdad es que está complicado. Está complicado porque por un lado tenemos este gobierno que sin esconder ni nada, son muy claras sus intenciones, ¿no? Y su actuar. Y por el otro lado tenemos una oposición que tampoco les, o sea, les pone la cara, ¿no?
que tampoco da la cara por nosotros, por los ciudadanos, este, por los afectados, ¿no? O sea, la verdad es que es una oposición que también es débil y con la que tampoco contamos. Entonces, pues al final, o sea, puede sonar como un escenario muy fatalista, pero pues al final, ¿qué nos queda? ¿No? Y, o sea, y tampoco es algo nada más de México. O sea, si lo vemos como más en un aspecto de el cambio cultural y demás, pues la verdad es que no, o sea, México no es el primer lugar en donde sucede este tipo de sanciones y de censura, y multas y demás hacia servidores públicos, hacia ciudadanos, por pues su opinión, literalmente, ¿no? Porque seguramente habrán casos, pero la mayoría de los casos no es como que exista una violencia, ¿no? O sea, como que decir la verdad no es violencia. Y como tú bien decías, ¿no? O sea, no es un discurso de odio, no te estoy odiando, simplemente es un discurso que a ti no te parece y por eso ya es un discurso de odio, un discurso que tú estás odiando, no es que yo te esté odiando a ti por decir la verdad. Ujú. Este, pero es algo que ya se nota en otros países y que en México está sucediendo y que ojalá tuviéramos instituciones más sólidas, que ojalá tuviéramos servidores públicos firmes y la realidad es que no. Entonces, pues nosotros como ciudadanos nos quedamos indefensos porque tampoco existen los mecanismos por los cuales puedas defenderte, ¿no? O sea, todas estas personas que son sancionadas y multadas por el Tribunal Electoral, ¿qué recurso existe? Pues, realmente no tenemos ningún recurso contra ellos, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos vamos a instancias internacionales? O sea, la Corte Interamericana y la Comisión tienen la misma línea. Entonces, como tú dices, ya no existe una democracia porque ya ni siquiera hay libertad de pensamiento, ya ni siquiera hay como un cuestionamiento crítico, ¿no? O sea, ya no hay como ese derecho hasta de búsqueda de la verdad, si te quieres ir más filosófico. O sea, no se puede, no hay manera. O sea, vas a ser sancionado y no hay medio por el cual te garantice a ti pensar y cuestionarte. Sí, de hecho, y ahora que lo mencionas, los medios de comunicación y de información tienen línea a favor de esto. No hay uno solo que digas, no, mira, aquí sí se habla de esto. Para nada. Al contrario, es el mismo discurso en todos. Si tú te das cuenta o te has puesto a ver de eso, es el mismo discurso. Todos manejan el mismo discurso. Y lo más, pues, paradójico del asunto es que dicen que hay independencia, ¿cómo le llaman? Televisiva, algo así, es decir, que ningún, o sea, que hay diferencia casi casi, ¿no? O sea, yo veo lo mismo en cada una de esas plataformas. No hay diferencia en nada más que en los presentadores y presentadoras, ¿no? En verdad, o sea, es triste. De hecho, de este caso, México obviamente no sabe por qué no lo pasaron como debía de ser en Televisa, en TV Azteca, en todas esas televisoras que se supone que le transmiten al pueblo lo que sucede en su país. Entonces, es desgraciadamente, pues, notorio para dónde va esto y la única manera de resistir esto es siendo firmes, sin miedo a decir lo que sentimos y a lo que pensamos. De hecho, yo he perdido amistades por pensar diferente. Entonces, realmente ahí es donde yo digo, nunca fueron mis amigos, porque yo no pretendía que pensaran como yo, pero si yo no puedo pensar diferente a ellos, quiere decir que nunca fueron mis amigos. Y de hecho, aquí viene otro concepto muy importante, que es la intolerancia. Estas personas se manejan convenencieramente en el sentido de que si no me aceptas todo lo que haga, es decir, incluso si me echo un pedo enfrente de ti siendo gay, entonces eres intolerante.
Es decir, para ellos no tienes derecho a estar inconforme con sus acciones. Algo deleznable, algo que a todas luces escapa a cualquier entendimiento de cualquier persona que tenga sentido común. Y a mí eso me lleva a pensar que o la gente cada vez se está volviendo o más eh, dormida, para no decir otras cosas, o más indiferente, porque yo no le hay otra explicación. ¿Tú qué opinas de esto? Porque, por ejemplo, yo te sigo en Instagram, por cierto, síguenla, por ejemplo, el otro día pusiste, es que no juzguen a la persona, juzguen las ideas, o juzguen la ideología, o lo que diga, más no a la persona. O pusiste que no has perdido amigos porque han tenido la madurez suficiente para convivir con la verdadera diversidad, ¿sí? En mi caso, pues no fue así, pero ¿tú qué opinas de eso? Sí, como tú dices, la verdad es que lo más difícil, lo más preocupante es la indiferencia. O sea, que la gente, o sea, que cosas así suceden, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando esta María Clemente subió sus videos de contenido para adulto en sus redes sociales y yo estaba indignadísima. O sea, ¿cómo es que tenemos un servidor público que está haciendo eso en sus redes sociales y no pasa nada, ¿no? Y yo lo comentaba en la oficina y nadie sabía. No, ¿cómo no se enteran, no? O cómo no se indignan de la misma manera. O sea, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo cuando, pues sí, se supone que tiene que ser una persona de buena reputación, formada, o sea, todos estos requisitos, ¿no? ¿Mm? Y luego tenemos a personajes así y no sucede nada, o sea, a ellos no se les sanciona, o sea, o también nosotros estamos siendo demasiado pasivos, ¿no? O sea, ellos están siendo muy agresivos, realizando todas estas denuncias y nosotros no estamos denunciando por otro lado. No sé, o sea, como que creo que sí hace falta esa parte de reaccionar, de comunicar, em, pero creo que también en parte es porque las personas que se atreven a despertar de alguna manera o de reaccionar ante todo esto, pues son castigadas, ¿no? Y son sancionadas, son censuradas, y no nada más por las vías judiciales, sino que también por el mundo, o sea, como tú bien dijiste todos los medios van en un mismo sentido. Al menos en México no existe un medio fuerte que lleve otra línea discursiva. En Estados Unidos, pues hay una que todos sabemos cuál es, ¿no? Y que Ujú. abarca el 50% del rating, Tienen. pero es una. Fox News, ¿no? O sea, de que cómo, pero es preocupante, ¿no? Y te digo también, o sea, todos los organismos internacionales, todos llevan la misma línea, o sea, como que no hay manera de contrarrestar, o sea, de alzar la voz porque igual existe una opresión ya cultural. Y te digo, o sea, en este caso en concreto que estamos analizando sobre Teresa Castel, o sea, es un medio que se planeó para proteger a la mujer que Ujú. está atentando en contra de la mujer, ¿no? O sea, no me sorprendería que lo mismo sucediera con, no sé, por ejemplo, las personas del colectivo, ¿no? Hoy, igual en mi Instagram, ahí lo compartí, vi la publicación de un grupo, una asociación en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llamaba, era como Gays Against algo. O sea, pero el punto es que eran personas, homosexuales, o sea, etcétera, ¿no? Diverso, pero que ellos estaban en contra de toda esta perversión a los niños, de Sí. las marchas, del Pride, de la hormonización, o sea, pero, y ellos también están siendo censurados, entonces estoy segura de que también, o sea, todos estos mecanismos que se están haciendo en favor de esas minorías, pues van a acabar atacando a esas mismas minorías que no están de acuerdo con el discurso, ¿no? Porque pues al final ahora resulta que si eres homosexual tienes que ser parte del lobby y tienes que estar de acuerdo con todo lo que dicen. Resulta que si eres mujer, pues tienes que ser feminista y tienes que estar de acuerdo con todas las consignas, ¿no? Y si no eres casi casi una traidora. Entonces, y también los hombres, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo con todo eso, pues ya eres un macho Machista. opresor, machista, misógino, ¿no? O sea,
y que no puedes hablar, o sea, por ejemplo, con el típico neutro en opinión, ¿no? O Cuando no sea, pueden definir lo que es una mujer. No pueden definir lo que es simplemente, una mujer, pero entonces si no tiene útero, perdón, no opinión. No le hallo la lógica. Al contrario, me están sí, discriminando, ¿no? O sea, ya a eso hemos vivimos llegado, en una incongruencia. Sí, ¿no? sí, sí, la verdad es que sí es difícil, es peligroso y te digo, como que ya pareciera que por todos los medios tú no eres libre de pensar o de cuestionarte, porque de una u otra manera vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Ya vimos esto, ¿no? De que te multen, te meten en la lista de sancionados y te obliguen a ir a cursos, pero Ah, como tú sí. bien dices, otro medio es, pues, hay gente que te va a tachar por lo que tú piensas y Ujú, ya no tienes amigos o hasta familia, ¿no? ujú, Y ujú. eso es preocupante porque, pues sí, o sea, literalmente todas esas personas están actuando como el tribunal electoral, ¿no? Lo que estamos criticando. O sea, todas esas personas están actuando con, no, o sea, hay una sola forma de pensar y si tú no piensas así, pues tú eres el malo, ¿no? Prácticamente de la historia y tienes que ser sancionado y tienes que ser castigado. Y pues nuestras instituciones son un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, lastimosamente, pues así está nuestra sociedad. Sí, de hecho, por ejemplo, esto que me comentas de grupos dentro de la comunidad LGBT que están en contra de esto, me suena a la Alemania nazi, ¿sí? Primero fueron contra los judíos y después fueron contra los alemanes que estaban en contra de los nazis, porque entonces el mensaje que dan y se lee así es que a fuerzas tienes que pensar de esta manera. No nos importa si perteneces a nuestra comunidad, tienes que pensar así, Sí. ¿no? Y Si es no, no muy eres parte. importante. ¿Eh? Si no, no eres parte. Si no, no eres parte, además de todo. O sea, van Ujú. rezagando, van marginando a la gente, y eso también es algo que va contra los derechos humanos porque tenemos el derecho de libertad de asociación. Y no por no pensar como tú, entonces me vas a sacar, ¿no? Incluso en los partidos políticos está prohibido hacer eso, siempre y cuando no contravengan los estatutos, ¿no? Pero ya ese es otro tema. A lo que quiero llegar con eso es, como esto es algo meramente social, lo que están haciendo va contra los derechos humanos, porque están encasillando a gente que, sin deberla ni temerla, solo da su opinión. De hecho, me sirve esto para mandar el siguiente mensaje. Persona de la comunidad LGBT, si estás en contra de esto, manifiéstate, no te quedes callado. Eres nuestro aliado, nuestra aliada o como te autodenomines, pero eres amigo de nosotros, ¿sí? Y te necesitamos completamente despierto y activo para que estas cosas empiecen a caer porque también van a ir en contra de ti en el futuro. Ahorita nada más te dicen que te calles, a nosotros ya nos meten a la cárcel, después a ti te van a meter a la cárcel. Y se trata de que nadie esté en la cárcel por pensar diferente. La ciudadanía, los jóvenes, a pesar de las ideologías que tengamos, tenemos que estar muy activos. No tenemos que estar en nuestras camas jugando Xbox. Eso ya fue. Hoy en día es qué presente queremos tener para después tener el futuro que estamos generando en el presente. Y yo sí quiero decirles una cosa, por lo que está sucediendo en este presente, nadie tiene futuro, nadie. Hoy, más que nunca, hay mucha incertidumbre. Y si seguimos así, será más y más y más, a tal grado que la gente tenga que vivir al día. Si quieren vivir al día, sigan callados, enajenados e indiferentes, porque no es lo mismo estar enajenado que estar indiferente, lo cual me lleva a otro tipo de cuestión, la corrección política. ¿Qué sucedió o qué sucede con eso? Eso también va en contra de los derechos humanos y va en contra del artículo 24 constitucional, porque prácticamente están obligando a una persona a pensar como ellos. Es decir, ya cometiste la supuesta falta o el supuesto delito que no existe, pero no con eso, entonces te vamos a adoctrinar. Casi casi te vamos a abrir los ojos así, ¿no? Para que entiendas que eso es lo que tienes que tomar como bueno y que no puedes escapar a eso. Eso es violencia.
Eso se llama violencia psicológica y hasta económica, porque algunos cursos los tienes que pagar tú, no te los da el Estado, los tienes que pagar tú. Entonces, eso es violencia, eso sí es violencia y eso hacían los nazis también. Por ejemplo, otra de las cuestiones, vean la película La Naranja Mecánica y van a darse cuenta de que prácticamente están haciendo eso. O vean la película de George Orwell, bueno, no de George Orwell, sino alusiva a ese libro, y van a darse cuenta que una mentira repetida varias veces se vuelve verdad. Y eso es lo que estas personas buscan a través de sus cursitos, que te creas su verdad, violentando incluso tu libertad de convicciones y de pensamiento. ¿Qué opinas de eso, Inés? Sí, la verdad es que me parece sumamente importante ese mensaje que mandaste porque te digo, como que pareciera que ya hay como cajas establecidas, ¿no? O sea, y si entras dentro de esa caja, aceptas todas las consignas que eso trae, ¿no? Por ejemplo, te digo, yo porque con esto sí yo me siento identificada. O sea, es de que eres mujer, estás a favor de la mujer, estás en contra del machismo, etcétera. Ok, ya pareciera que tienes que caer en todo el resto de consignas, todos los estatutos del feminismo que eso trae, ¿no? Y pues no, o sea, como que eso me quita entonces a mi libertad de pensamiento. O sea, alguien más está pensando por mí y me está diciendo que tengo que pensar. Este, y eso pareciera que también pasa con el colectivo, ¿no? O sea, cualquier persona, cualquier joven que, pues sí, tiene atracción al mismo sexo, no sé, Ujú. pareciera que ya tiene que aceptar, por ende, todas las consignas que trae consigo el lobby. Y ya hasta pareciera que esa es como su personalidad, ¿no? Y esto también pasa con muchas mujeres. O sea, como que ya es esa su personalidad. Eso es lo que son, ¿no? Parte de un colectivo. Pero, o sea, sociológicamente, y eso tú lo sabrás y seguramente muchos de los que nos verán, eso es lo que hace la izquierda, ¿no? O sea, Sí, es lo que hace la izquierda. colectivizar, o sea, y entonces ya no son individuos que piensan por sí mismos, sino que traen toda esta consigna del grupo al que pertenecen y eso es lo que tienen que pensar y esas son sus convicciones y eso es por lo que tienen que luchar. Y si alguien se atreve a cuestionarse algo de eso, ya no es parte y es un traidor y hay que sacarlo y hay que sancionarlo y hay que marginarlo, ¿no? Em, y sí, y eso es preocupante. Eso es preocupante porque entonces al final ya no tenemos individuos pensantes, nada más tenemos, Entes. sí, entes, personas que están siendo manejadas por otros. Entonces, pues sí, esto sería una invitación a todos, ¿no? O sea, todos, 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 seas del sexo que seas, de la religión que seas, del grupo que seas, como te identifiques. O sea, simplemente como que cuestiónate, o sea, que no te metan ideas ya preestablecidas, ¿no? Sí, y ya también es un odio notorio hacia quienes pensamos diferente o incluso hacia hacia los propios heterosexuales. O sea, yo he visto cada comentario en redes sociales que digo, Madre Santa, ¿qué le hicieron a esta persona para que se exprese de esta manera? Lo cual me lleva a tocar otro punto muy importante. Hoy en día, la única religión atacada es el catolicismo. ¿Por qué? También. Porque es eh, La base de todo aquello que ujú, parecen odiar, ¿no? exactamente, y además de todo, es la religión más popular del mundo. Es la religión que más historia tiene en el mundo, que más ha marcado, que más ha estructurado incluso naciones, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con todo esto? La progresía, ¿sí? Quiere callar a la gente. ¿Y por dónde empieza callando? Si eres católico. Si eres católico, entonces eres estúpido, ¿sí? Porque crees en un Dios inexistente, porque Dios no existe, porque ¿en dónde está la ciencia ahí? Porque ¿en dónde está en verdad lo conducente para poder vivir? Porque la religión oprime y reprime y pobrecitos, ¿no? O sea, no tan mal. Bueno, este,
cuando ellos se dicen libre pensadores y la mayoría de ellos ve pornografía, escucha reggaetón, escucha eh, música misógina, ¿sí? O sea, detestan la misoginia, pero la celebran, ¿no? Le hacen odas a Bad Bunny, ¿no? Le hacen odas a Maluma, a J Balvin, ¿no? A la Rosalía, ¿no? Gente que en verdad es nefasta, ¿sí? Y sí me atrevo a decirlo, es nefasta. Yo he intentado escuchar sus canciones y no duro ni un minuto y las quito, porque neta, haz de cuenta que estoy escuchando a un burro cantar, ¿no? La neta, o sea, hoy en día le llaman a cualquier ruido música, ¿sí? Y pues no. O sea, todo esto es cultural, ya no es político, es cultural. Desgraciadamente la derecha en el siglo pasado y en los anteriores nunca vio importante influir en la cultura. Entonces, por eso la izquierda tiene monopolizado eso, porque donde no entró la derecha, entra la izquierda. Y quiero decirles algo, porque de entrada este canal es religioso, ¿sí? No teman en defender su fe, porque nadie más lo va a hacer por ustedes. Vivimos en un país gobernado por antirreligiosos y anticlericales. Y si eso no lo entienden, están perdidos y estamos perdidos. O sea, por ejemplo, el caso de Guadalajara, ¿no? Sí. O sea, no sé realmente qué sucedió, si nos puedes contar de eso un poco, porque tú sí sabes mucho. Sí, o sea, fue en una plaza en Guadalajara, eh, un sacerdote con pues, la comunidad de la iglesia, habían familias, o sea, niños, padres de familia, fueron al cine a ver una película, después se pusieron como en la parte de mesas y así a comentar sobre la película y el sacerdote estaba ahí explicando que esto, que lo otro, Ujú. y pues lo sacaron literal, o sea, la seguridad lo sacó. La seguridad varias veces les dijo que fue porque era sacerdote y porque venía con su trajecito de sacerdote y demás, ¿no? Sotana, ¿no? Ajá, y después, o sea, lo estuvieron grabando para que lo volvieran a decir y como que ya se estaban, este, retrayendo, ¿no? De que no podían decir que era por eso, pero claramente fue por eso, ¿no? Porque realmente, pues, no No estaban había otra haciendo nada razón, más. ¿no? Sí, Y yo les quiero entonces hacer esta reflexión. Imagínense si en vez de que hubiera sido un grupo religioso, hubiera sido un grupo LGBT. No se la acaba el guardia que lo sacó, cierran la plaza y olvídense de que la vuelvan a abrir, porque saldría en redes sociales plaza homofóbica, guardia homofóbico, sí, transfóbico, nunca no vayan, no vale la pena, todo lo que hacen, toda la quema, la cancelación, de la cual también ya estoy harto, ¿no? Es ya tan mediático el asunto que deja uno de tenerles miedo, la verdad. Sí, yo no les tengo miedo. Y abiertamente se los digo, yo no les tengo miedo, porque además de todo, no estamos haciendo nada malo en hablar de estas situaciones. Y si por todo esto, los aquí presentes en este video, tenemos algo que ver dentro de poco con algo parecido a lo que está sucediendo a Teresa Castell, por mi parte yo les digo, órale, porque ya estoy cansado de que nos quieran amordazar, porque nomás no pensamos con ustedes, ¿sí? Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno. De hecho, uno de los ataques también en contra de esto es contra la fe. Ya no es ni siquiera contra la religión, es contra la fe. Porque la fe, por ejemplo, quienes somos católicos o somos cristianos, eh, es nuestro centro. Es lo que nos da motivación, lo que nos da sentido en nuestras vidas, lo que nos da nuestro sistema de valores. O sea, es un esquema tan robusto, ¿sí? Que por eso incluso tenemos más iniciativa que otras personas. Y por eso quieren que la gente ya no crea en nada para poderla controlar. Una persona sin ideales, sin principios, sin sentido de vida, es una persona manipulable al 100% como hoy en día lo hacen, con muchísimas mujeres inclusive.
Yo, ante esta situación con respecto a Teresa Castel, me pregunto, ¿y las feministas dónde están? ¿No que defienden a las mujeres? ¿No que no tocan a una? ¿O que si tocan a una, tocan a todas? No puede ser posible la incongruencia. Bueno, sí puede ser posible porque se caracterizan por ser un grupo incongruente, pero lo que yo digo es, no puede ser posible que ni siquiera en este caso este, sean capaces de mostrarle lealtad a una mujer como lo es Teresa Castel. Entonces, y que quede claro, no estamos pagados por ella ni nada de eso. Estamos hablando de este tema porque este tema desemboca en otros y tiene orígenes que desgraciadamente tienen que ver con la Organización de las Naciones Unidas en su perversa Agenda 2030. Y hoy en día está siendo víctima una diputada con fuero federal, porque además de todo es diputada federal. Fue votada, representa a muchas personas y no, y ni eso impidió que esté en ese registro, porque no cometió ningún delito. Si ella hubiera cometido algún delito, no estaríamos hablando de esto. Pero como no lo hizo, entonces sí estamos hablando de esto. ¿Qué opinas, Inés? Ya sé que a lo mejor me prendí un poco, pero es que sí es, en verdad, muy detestable esto. No, 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 estoy de acuerdo. Pues sí, yo creo que, o sea, que tienes toda la razón en que al final uno de los sentidos que buscan quitarle al hombre para justamente que caiga en estos grupos de control es todo aquello que le da identidad, como viene su tradición, su cultura, su familia, su religión, ¿no? Y pues básicamente yo creo que en eso se resume todo lo que está siendo atacado en la cultura del día de hoy, ¿no? O sea, todas nuestras tradiciones, todas nuestras costumbres ya también están siendo tachadas de colonialistas y todo esta rama, ¿no? O sea, toda nuestra historia ahora dice que está manchada y se está desprestigiando. Nuestra familia, ¿no? O sea, la institución de la familia está siendo sumamente atacada. Realmente ya no hay una institución familiar sólida en la mayoría de las familias de México. Y pues la religión, ¿no? También si no tiene ese sentido de pertenencia, de ideales en su religión, o sea, de bases, pues entonces no tiene una base, ¿no? O sea, valga la redundancia, no tiene una base firme la persona, entonces es fácilmente moldeable. Sí. De hecho, tú acabas de tocar algo con respecto al colonialismo y tiene que ver esto. Supremacismo ideológico y superioridad moral. Ellos se quejan de que nosotros, por ser religiosos o ser católicos, andamos con una superioridad moral que ni el propio Papa. Sí. Muy bien. ¿No se les hace que quieren ellos o que son superior o que pretenden ser superiormente morales, ¿no? O como se diga la situación, al querer ellos imponer el indigenismo como lo correcto y como lo que deberíamos de aspirar a adoptar en nuestras vidas? Porque eso sí habla de superioridad moral. Nosotros seguimos una religión, vamos a misas, todas esas cuestiones, pero no andamos imponiéndosela a nadie. En cambio, ustedes, ¿no? Eh, pues sí lo hacen. Y si nosotros no queremos adoptarnos o someternos, entonces somos fóbicos, ¿no? Porque ya es esa, ¿no? Encasillan. Homofóbico, transfóbico, gordofóbico, ¿no? Yo no sabía que la gordofobia existía, ¿no? O sea, ya ese da risa, da risa ya. O sea, en vez de enojo, da risa. O sea, porque yo ya de estas cosas, en vez de enojarme, yo me río, la verdad, ¿sí? Pero es, es en verdad, creo que igual, porque hay gente católica que no lo entiende. Porque la gente dice, no, es que la unidad, si nosotros empezamos, ¿cuándo les importó estar unidos contra el enemigo? ¿Sí?
Y no digo que la comunidad LGBT sea la enemiga, no, sino este tipo de personas que no nos quieren dejar ser. Ellos se manejan bajo la banderita de libre personalidad, déjenos ser. ¿Y ustedes por qué no nos dejan ser? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué nos quieren dejar ser? ¿Por qué les estorbamos? ¿No? ¿Y por qué les estorbamos? Porque no quieren que les dejemos hacer sus cosas, ¿no? Crea porque ellos piensan que nosotros somos un estorbo, ¿no? Porque ellos a fuerzas quieren hacer sus cosas, ¿no? Su libertinaje, su todo, o sea, vuelvo a lo mismo. Dicen que nosotros somos, ¿cómo se llama? Reprimidos, que nos reprimimos, pero ellos no pueden controlar ni sus propias vidas porque son dependientes de su estilo de vida, ¿no? De la mota, del porno, de todas esas cuestiones. Y luego nos quieren venir a dar clases de moral, con todo respeto, no mamen, ¿no? En buena onda, ¿no? Así, de cuates, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Inés? Porque creo que quieres hablar, ¿verdad? No, pues, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que mencionabas, sí, la verdad. O sea, repitiendo, ¿no? Un poco de lo mismo, que se le ha ido quitando al individuo todos los fundamentos y todas las bases sobre las cuales desarrollarse. Entonces, pues, o sea, el ser humano a fuerzas necesita como un sentido de identidad que lo va a encontrar en alguno de estos grupos. Y si se atreve a cuestionarse o a pensar de manera diferente, va a ser rechazado. Y pues la mayoría de las personas, todos, no queremos ser rechazados, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil que podamos estar en esta búsqueda por la verdad, que al final es lo que hace el cristianismo, ¿no? O sea, al final es lo que nosotros hacemos como cristianos, seguir la verdad, que es Cristo. Entonces, pues claramente el cristianismo se interpone con toda esta agenda de control de las personas. Entonces, la verdad es que hace todo el sentido del mundo que la iglesia sea la atacada y la perseguida y la censurada y la restringida, ¿no? Sí. Porque es la primera que llama a las personas a esta búsqueda de la verdad y de su plenitud y de su perfección y de su santidad, ¿no? Em, y no puedes hacer nada de eso si estás siendo parte de un colectivo manipulado donde te dicen qué hacer y qué pensar. Eh, ya se va a acabar la sesión, entonces volvemos a conectar ya para terminar, ¿va? Súper.